Uy, Toma lo tuyo. muy manejando. Muy manejando. A ver, dejemos de escuchar al gordito. Señor, ¿qué es? Pero manejar no le traba la mente, mijito. No, la verdad, siendo sincero, así honesto, de verdad, honesto. Con ¿Tiene mano en el tiene la pechito. manito en el pecho, así? Eso es ser muy ficti, mandándoles la copia y venir a decir que no saben nada, mejor dicho. Con manito en pecho, no sé qué es monergismo, perdónenme, no estudié nada, por eso vine a esta tertulia para aprender más de la palabra y ser un buen ejemplo para mi congregación. La lámpara. Bueno, preguntémosle entonces, preguntémosle a Loquiela debe saber. No aparecieron. ¿Cómo sería el equivalente a esto que está pasando en un salón de clase? No, vamos a preguntar por dedocracia. No, pero si uno le pregunta a alguien y no contesta, ¿qué es? Como si se saliera del salón. Como si se metiera debajo del pupitre. Tírale una tiza, profe. Como si no Tirémosle supiera. la tiza a ver. A Luisa. A Luisa Garzón. De una vez para saludarla. Luisa. Ya llegó Ruby. Ruby Fernández, sí. Sí, claro, Ruby los peluche. Luisa, ¿nos está escuchando? Ahora nadie escucha. Ahora No, nadie parece oye. que se nos dañó. Todos sordos, todos se les cayó el sistema. A todos se les fue el internet. Sí. Ah, es que tiene el mute. Ya, Yo estoy hablando desde el del gordo porque mi teléfono no me deja quitar el mute. estamos acá en el carro. Estamos en el carro. Hágale, ¿qué es el monarquismo? Monergismo, con E. No Monergismo. sé qué esto estaba buscando en Wikipedia. No, pero ¿cómo hacemos? Muy en serio, no sé si sabía que estaba esa tarea tampoco, perdón. Bueno, ¿a quién le pregunta? Eche la tiza, profe. Preparados para la venida de Cristo, ¿ah? Eche la tiza. Ah, véalo, ahí quieto. ¿Dónde? Pare ahí. Daniela Ávila. Pero Ya. Ella me dijo que no escucha ni tiene. Daniela Ávila. Listo, pare. Loco Guillermo. Súrtale, papi. Perdón, mi perris. No, tampoco el señor está enmudeciendo. Vea, ¿sabe quién? Está pidiendo la mano Karen y Toño. A ver, Eso. por voluntad propia, entonces le damos la palabra a Karen y Toño. O por ya. Bueno, yo recuerdo que son como tres teorías y esa habla de que la conversión del ser humano al cristianismo o ese amor por Cristo depende solo de Dios, solamente Dios tiene como Es quien lo hace. el protagonismo, sí. O sea, Dios es el que transforma al ser humano y el ser humano no tiene nada que ver con eso. Como que no puede decidir por sí mismo, sino que Dios ya decidió antes y lo atrae así. ¿En qué versículo se sustentaría esa postura? Sí. Pues, No tiene que darnos la no cita, díganos el recuerdo la cita. versículo. Pero pues dice que desde antes de que naciéramos Dios ya nos había escogido. ¿Puedes repetir que no te entendí bien? Dice en la palabra de Dios que desde antes de que naciéramos Dios ya nos había escogido. Bueno, sí, desde antes de que naciéramos ya, pero bueno, está bien. Y escribía sobre nosotros. Ok, aunque hay un texto principal de que estudiamos en ese texto, pues ese también funciona. En ese texto. No, ese no fue el principal, aunque hablamos también de él. Se dieron ejemplos de la conversión de Nicodemo. del diálogo entre, sí señora. Pero para el Sí, Para ambos, sí. Gracias, Toño y Karen. Les voy a dar una pista. Estaba en Efesios.
¿Quedaron igual? 1, 4, 5. ¿Qué? ¿Efesios qué? 5 dijo el pollo. 1, va a 4, ser 5. ¿Qué? No eche pinochazo, que no es el ICPES, no es el ICPES. Es Efesios 2. Es Efesios 2, muy bien. ¿Quién dijo? Diana. La Sí, profe Diana. porque no leyeron. Luis, ponga ahí al novato del año, A José Luis Pedra. José Luis. Señor, El sinergismo. no, pero es que ustedes están hoy tirándoles al ángulo. Yo tenía los 3 grupos que dependen del llamamiento eficaz, ¿vive? No, pero es que usted quiere que le haga la previa con las preguntas que usted ya tiene respuesta. Papi, ¿qué pasa, papi? Me está haciendo lo que por ahí me tocó darle una consejería a un hermano que me dice, no, yo me fui del trabajo. Y yo, ¿por qué dejó el trabajo? Porque el jefe no me obedecía. El sinergismo, pues, a ver, no tengo la definición acertada, pero sinergismo es como la unión de diferentes fuerzas para un bien común. Más o menos Tiene que está ver. así, está por ahí cerquita. Tiene que ver. Eso es la sinergia. Sí. Fue lo que dijo la señora. Sí, esa es la sinergia. ¿Y cómo lo Está tratando de- Pero dejémoslo que se sumerja y Ya. se chapotee. Ay, déjelo chapotear. Ah, es que me quieren ver patinando, bueno. No le vamos a tirar el flotador, pero al menos lo vemos chapoteando. Ya no sacó 0. Ya lleva un 2-5 ahí. Bueno, mi perris, dice una amiga por acá. Entonces, si la sinergia es la unión de varias partes que colaboran entre sí, ¿cómo se hablaría de la doctrina de la sinergia dentro del Evangelio? Déjenme masticarlo. Ayúdate que yo te ayudaré. Uy, pero quiten el camuflado. De pronto una llamada a un amigo no sirve. 50, 50. No. Andrea, que está que ella habla tras bambalinas. Ay, pero yo le estaba diciendo buena a mi perris, pero listo, yo si quiere yo le ayudo. Ah, bueno, gracias. Andrea, Ve a ver. Bueno, en el sinergismo, Eso agudice. Sin mirar. no, Sin mirar. No mire a Saulo, no miren a Saulo porque no, ay, no me- Bueno, en el sinergismo estábamos hablando que venía primero la fe y luego la regeneración. Se veía como si Dios ayudara en el proceso de la regeneración, pero como si primero el hombre tuviese que creer para que eso pasara. Fue más o menos lo que indicamos. Entonces, apoyando tu idea de que se unen varios para una misma fuerza, ¿de qué dijo? Para colaborar. Eso, entonces el hombre y Dios se ayudan para la regeneración del creyente. Ese es el sinergismo. Muy bien. Ah, muy bien, 5. Y el versículo, no diga la cita, Lice. ¿Qué El versículo, ¿qué Dani, a ver. versículo apoyaría eso, Yania Becerra? Pero perdón, o sea que el sinergismo es primero la fe y luego, ¿qué fue que dijiste? La regeneración. Ah, la regeneración. Sí, o sea, es Listo. como si primero el hombre tuviese que creer para que eso pasara, pero pues ese día, digamos que concluimos la mayoría que todos íbamos más por el monergismo, que es una obra del Señor simplemente en nosotros y ya. Y que uno de los versículos que más sustenta el monergismo es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que un muerto no colabora. Entonces que el Señor nos dio vida, y la Biblia de hecho lo menciona, el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Y pues que el eso está. Señor nos dio vida, Eso está en Efesios 2. y Correcto. cuando el Señor nos da vida, al darnos la vida de Él, obviamente, no vida y ya, sino la vida de Él, nuestra naturaleza pecaminosa queda al descubierto y podemos comprender que estamos en una condición de necesidad de Dios, podemos llegar a confesar nuestra necesidad y arrepentimiento,
y ahí empieza la obra de regeneración que Dios hace en nuestras vidas. Pero bien, 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 bien. Ya saben, no Ahí se le el- puede olvidar que volvemos a hacerle un tiro de esquina después. Un 2-5, Dan. Andrea por la reacción, yo creo un 4. Sí, 5, Andrea, además que le no. faltó el versículo. Sí, es que que el versículo es el que sustenta la tesis de eso que estamos hablando. A ver, ¿a quién más le podemos preguntar? A ver, a mi Ferris. Ah, Erika Jimena es rejuiciosa para estudiar. ¿Sí vieron la cara que hizo como que, ah, Sí, literal. A ver, Además, porque Erika, no soy mi perris. Pero ¿qué bueno, es el? Erika, no me a sale hermana mí bien. que me Erika, gusta consentir a los animalitos y ahora, mejor dicho, hermana Erika, ¿qué es el señor. llamamiento eficaz? Ay, esa sí la hemos hablado varias veces. Muchas. No tanto desde la vez pasada. Pero no es justo porque yo tenía eso, ¿sí ven? Bueno, Papi, Ayúdame, llevas un 2-5. no, Ayúdame. papi, no, papi. Estoy siguiendo la clase del profe. Qué pena que renuncie, es que es que el profesor no me hace caso. Bueno, Bueno, pues lo normal del llamamiento es que pues como que Dios nos llama a todos nosotros. En definición. No, pero es así. No, mentiras, no, yo no me La acuerdo. palabra se explica sola. Ahí sí, ¿No, como sí? dice una amiga aquí al lado, ¿Literal? tranquilo que la palabra se explica sola. Y cuando es eficaz, pues es porque actúa en nosotros. no ¿Ya? piloteaba bien los quizzes en el colegio ni en la universidad. No, yo siempre era antes la que ayudaba al resto a copiar. Era mal para pilotear eso. No, pero no. No, la Yo verdad, digo yo que no me Lady acuerdo Marian, de Ah, mucho del Lady tema. estaba letosa. Lady A ver, Marian, que está hoy está, pero con el camuflado. Señor, ¿qué es el llamamiento eficaz, Chela? em, es, ¿Te muteaste de los nervios? ¿Escuchaste ahí? ¿el mute? Sí, ¿Ya? ya te escuchamos de nuevo. se mutió y hacía que No, estaba hablando. no, creo Dice la que vieja es confiable. El llamamiento eficaz consiste. Y entonces por eso Exacto, podemos decir que así es eficaz. fue. Y a lo último, ¿entendieron? Sí. el llamamiento eficaz tiene que ser en la convicción absoluta que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, la convicción de pecado que produce el Espíritu Santo en nosotros y que nos lleva a una regeneración continua, diaria, en nuestro proceso de santificación. Está bien. ¿Estabas leyendo el catecismo o recordaste? No puedes mentir, amiga. Estaba leyéndolo, no terminé de leer lo que escribió Nana en el resumen. Ah, ya, muy bien, muy bien. Bueno, Ajá. listo. ¿Alcanzó ahí antes de entrar al salón a leer? Exacto, es que así fue. No lo tenía escrito en la pierna. En la pierna, pero bueno, funciona. Lo No, que es que se acuerde. vi uno que es que en las uñas, una chica con las uñas largotas, como las de Andrea, y tenía la copia en las uñas de unas fórmulas. Que tiene las uñas como ¿cómo se llama la del pelo azul? Listo. José Gabriel Penagos. Buenas noches. Uy, está Penagos Bosby. Volvió, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿cómo están? El Señor les bendice. No, con esa foto usted tiene que contestar bien. No, con esa foto tiene que decirme dónde le venden ese reloj. Me lo regaló mi amada. Con esa foto usted tiene que estar preparado para cualquier respuesta a cualquier pregunta que le digamos. Díganos cuáles son Jesús, los beneficios. porque Jesús es la respuesta a todo. Los beneficios del llamamiento eficaz. Pero ponga la cara suya, negro. Paz, lo que pasa es que el celular tiene dañada la cámara frontal y estoy acá arriba en el taller, entonces no, si prendo van a ver es la mesa. Ya entendemos. Puede prender y girar el celular, tampoco es una cosa tan complicada de hacer. Eso también es muy bien. Debería ser ingeniero.
No, Bueno, amigos, la verdad, no tengo la respuesta. ah, caramba. Pero fotos sí tiene. Sí. Fotos Una sí le vi pregunta, fotos. ¿qué fue lo que envió Nana? Ah, yo no sé. La copia, ¿no? Tal cual, ella escribió la Judith en el grupo Diana de es la de la Casabresca. copia hoy. Ya. Sí. Entonces, Gabriel Paila. Sí, Bueno, amiguito. vamos a darle la oportunidad a José, que José está que se dice esas tres Se veces ya. lambe por decirnos. Entonces, dice Los beneficios. Dice lo siguiente, 2 puntos. El 23 de septiembre del 2022. No, entonces dice que hay 3 grupos que se desprenden del llamamiento eficaz, lo que tengo aquí anotado. Sí, 3 grupos de beneficios. Entonces es la justificación, que esa la miramos en Romanos 8:30. La adopción, que la miramos en Efesios capítulo 1, versículo 5. Y la santificación, que la miramos en 1 Corintios 1:30. Entonces, se formulaban estas 3 preguntas. ¿Qué es la justificación? Entonces dice que es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos. Creo que eso es lo que dice en Romanos 8:30, pero no estoy seguro si busco la cita bíblica. No, sí está ¿O me bien. ayuda Saulito con la cita? Siga, Bueno, bien. Listo. La segunda es ¿qué es la adopción? Decía que la adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos como sus hijos, con todos los derechos y los privilegios de los hijos. Y bueno, aquí hay varias citas bíblicas que miramos en una de ellas era Juan 3:1, Romanos 8:17. Y la última de estos 3 grupos es la santificación, que la santificación es una obra de la libre gracia de Dios y somos hechos capaces de morir más y más al pecado y de vivir para la justicia. Primera de Pedro 1:2. Bueno, en Primera de Corintios 1:30 es que se basaba la respuesta. Pero primera de Pedro 1:2 también hace parte de ese grupo de beneficios. De la santificación, sí, Efesios 4:24. Romanos 8:30, que era el primero que citaba, para que lo recuerde, es aquel que dice, más o menos en el 28 arranca diciendo que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, y en el 30, ese capítulo dice que a los que de antemano predestinó, a esos mismos llamó, luego justificó, ahí subrayamos esa palabra, y luego glorificó. ¿Listo? Eso también justificó. Gracias, José. ¿Tiene Primera de Corintios 1:30? Primera de Corintios. ¿Tiene Primera de Corintios 1:30? 1:30. No la tengo, pero ya la puse. Dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bien, gracias. Listo. ¿Ves, sí? Señora. ¿Te queda muy difícil acercarte más al micrófono? Ya te muteaste ahora. ¿Estaba muy lejos? ¿Estaba muy lejos? Pues lo que pasa es que se me descargaron los audífonos y te escucho lejísimos, ¿no? ¿A todos les pasa eso? ¿Todos sientan esa experiencia de lejura, de lejanía? Es que, ¿qué hago? Como que se me dañó. Sí, señor, también a veces se te escucha lejos. ¿Ahí me escuchan bien? Y te vemos mejor. Voy a tener como, en serio me toca tenerlo como así, yo creo, porque sí creo que se me dañó. Sí creo que se dañó, yo no sé qué pasa. ¿Pero ahí me escuchan bien? Si lo tengo así, ¿funciona? Un poquito mejor. No, entonces creo que es el micrófono que no está cogiendo esto bien. Esperen a ver, miramos.
Y de otra forma te toca Pero sí está gritar bien. mucho, si hablas más duro, ya es muy mucho. Uy, no, es que yo estoy hablando duro, ¿cierto? Mm, Yo creo que mis vecinos ya saben qué es el sinergismo. qué bueno, amén por eso. Sí, Julio ya sabe que Julio ya sabe qué es el monergismo. Julio va a tindrar aquí. Ya sabe la clave. Va a tindrar aquí a participar. Bueno, quienes no saben, Julio es mi vecino del cuarto piso. Bueno, terminado el quiz, muy bien a los que participaron, los que no, por favor, vean los videos y recuerden muy bien tener en su mente de manera clara, con buena letra y redacción y ortografía, lo que significa el llamamiento eficaz y los beneficios del llamamiento eficaz, porque es algo que es real y aplicable a nuestras vidas el día de hoy. Yo solo quiero preguntar algo. Andrea va a preguntar algo. O sea, la cita por la cual solo me pusiste un 4, mentira. Pero la cita de Efesios 2 es para monergismo y sinergismo, ¿es para los dos? Es para los dos y los dos son explicaciones que tienen que ver con el llamamiento eficaz. Sobre todo basándose en la parte del monergismo y sinergismo, de donde es que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Sí, y un muerto no colabora. Y el muerto, la condición de muerte, lo imposibilita. Correcto. Tenía eso ahí. El que quisiera, yo dije, si están así ya muy cuchillas hoy en el quiz y todos sacan 5, entonces podemos hablar de por qué algunas áreas del catolicismo, por ejemplo, consideran la doctrina reformada del monergismo como una herejía. Como para mirar como unos supuestos principios, perdón, unos supuestos argumentos que hay y saber por qué no está correcto esa apreciación. Pero como no, pues en otro día será. Vamos a continuar hoy. Y que se atornillan en algunos versículos, ¿no? Sí. Vamos a leer, voy a compartir aquí el catecismo nuevamente y vamos a ver hoy las dos siguientes preguntas. Habíamos quedado en la 36 porque el llamamiento eficaz lo vimos desde la 30. Bueno, en realidad 29, 30 y 31 tienen que ver con llamamiento eficaz y luego con sus beneficios de la 32 a la 36. Ahí íbamos y vamos a ver entonces hoy la número 37 y la 38. Que dice así: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Porque claro, ya vimos 3 beneficios que digamos que aplican en nuestra vida y también aplican en la eternidad, obviamente porque son, digamos que esa palabra es perenne, o sea, continuo, ¿sí? Entonces, ya vimos esos que son continuos, pero ahora vamos a ver unos específicos después de la muerte. Entonces, la pregunta 37 del catecismo dice: ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de morir? Y la respuesta es: después de la muerte, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Y acá hay una serie de versículos. La pregunta 38 dice luego: ¿qué beneficios recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? Porque la anterior pregunta, la 37, termina diciendo que reposan en sus tumbas hasta la resurrección. ¿Hay alguien que está tosiendo muy feo? Venga, miramos. Bueno, no sé quién era, pero por favor, hágase una agua panelita con jengibre. La pregunta 38 entonces dice: ¿qué beneficios recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? La respuesta es: levantándose en gloria en la resurrección, los creyentes serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en la perfecta bendición de gozar plenamente de Dios por toda la eternidad. Entonces acá hay 2 pasos. Uno, ¿qué pasa después de la muerte? Y segundo, ¿qué pasa después de la resurrección? O sea, aquí hay 2 sucesos que son diferentes en la escritura. Vamos a ver algunos de los textos
y luego algunas preguntas al respecto. ¿Listo? Porque yo sé que acá hay algunas preguntas, algunos temas que si no se les han ocurrido, se les van a ocurrir. Estaba hoy en algunos asuntos y no alcancé a tener listos los versículos, pero vamos a buscarlos acá. Apocalipsis 14:13. Dice lo siguiente. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Y el 14 dice, y miré aquí una nube blanca y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre que tenía cabeza y una corona de oro y en la mano una hoz afilada. El texto que nos interesaba era el 13, que dice, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, para que descansen de sus trabajos y sus obras. Entonces, esto apoya el pedazo de la respuesta que dice que los cuerpos están como reposando hasta la manifestación de la resurrección. Eso tiene algunas teorías ahí que ya vamos a ir hablando. Vamos a ir a Apocalipsis 19:8. Permítanme acá explico esto. 19. Apocalipsis 19:8, sí, señores. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. Uy, eso me puso a bailar de una vez. Sí, a mí también. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, no tal chelo. Lino fino y resplandeciente para recibir al rey y a su esposa Cela. Entonces, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ah, vea. Entonces ya cuando canten y dancen esa canción, entonces ya se sabe qué significa el lino fino, las acciones justas de los santos. Vamos a ver qué otro texto dice acá. Lucas 23:28 dice lo siguiente. Cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo, este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos. Ese sí no lo entiendo. Lucas 23:48. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución, vieron que había sucedido. Regresaron a casa con gran dolor. Me imagino que tiene que ver con la muerte. Con el hecho de que efectivamente murió en la cruz. Hay un texto que siempre se habla al respecto y es el de la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. Voy a buscarla acá porque no me la sé de memoria y vamos a leerlo. Porque es un texto que, aunque es una parábola, dice algunas cosas ahí. Dice así. Estamos en Lucas 16:19-31. Ah, sí, lo habíamos visto en otro texto del catecismo. Jesús dijo, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y en lino de la más alta calidad, vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido deseando comer las sombras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. El hombre rico también murió y fue enterrado y fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar allí. Ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí.
Entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Es una parábola, ¿no? Acá hay que tener cuidado con este texto, porque aunque ilustra a través de una parábola lo que puede ocurrir, yo creo que hay que analizar, no se puede teorizar mucho respecto a si el seno de Abraham es un lugar, algo así como el purgatorio, el limbo, alguna vaina así, porque hay muchos quienes teorizan al respecto de que eso ocurra. Es una parábola en la que se está enfatizando en la necesidad de escuchar mientras estamos en vida el mensaje del Señor, porque después ya no hay opción. Sí, eso te iba a decir, Sao. Poder uno transmitir cuál es el enfoque de esta enseñanza de Jesús, ¿no? Jesús está dejándole claro no solo la rebeldía del pueblo de Israel, que si no atiende a Abraham, si no atiende a Moisés, podrán aún traerle gente resucitada y ni aún así obedecerán a la palabra del Señor, porque Jesús está narrando toda una historia para que al final salga a la luz un diagnóstico, ¿no? Amén. Está hablando de la dureza del corazón del pueblo. Así es. Entonces digamos que doctrina determinante de esa parábola no se podría construir, pero sí puede enriquecer como eso que estamos hablando, como viéndolo como el mensaje que Jesús quiere transmitir realmente. Hay otro suceso antes de leer Filipenses 1:23, que es la crucifixión, cuando Jesús está en la cruz y le dice a su compañero de crucifixión, al ladrón que está al lado de él que se arrepiente, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de este tema. Filipenses 1:23 dice, estoy dividido entre 2 deseos, dice Pablo, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Así que, digamos que redondeando la idea de la pregunta 37, después de la muerte, sí, Janine. Las almas de los creyentes después de la muerte son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Creo que toca leer Primera de Tesalonicenses porque ese capítulo está lleno yo la tengo acá, pero yo tengo Primera de Tesalonicenses 4:14. Sí, yo he estado leyendo el 4:16. Lea entonces desde antes y lee luego el 16 porque dice, es un capítulo dedicado como a hablar de ese tema. Sí, total. ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica para orientarla sobre la vida posterior a la muerte? Correcto. Dice, tampoco queremos, hermanos, leo desde el 13 para que haya un contexto. Dice la venida del Señor, Primera de Tesalonicenses 4, verso 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén, viejo. Chela, una pregunta. ¿Ahí escuchaste mejor cuando acerqué a Aldo? Sí, se escuchó mejor. Bueno, Tesalonicenses,
Vamos a intentar hablar un poquito más duro, aunque creo que le moví el nivel ahorita. Sí, sí, sí. También mejoraste tú. Bien. Entonces sí lo que moví funcionó. Yo me puse audífonos y me suena durísimo. Yo creo que también puede ser el micrófono de la chela. Los audífonos. Pero bueno. El parlante. Hay muchas dudas, mucha incertidumbre en muchos creyentes respecto a qué sucede en el momento de su muerte. Y esas dudas que tienen que ver con los textos que hemos leído, a veces suscitan ciertas controversias. Voy a citar una que es muy famosa. La primera, bueno, al menos dos. Algunos dicen, vamos a resucitar. Ah, no, pero eso es de la resurrección, no. Hablando de después de la muerte, por ejemplo, dice que de alguna u otra manera la Biblia insinúa, no se sabe el momento exacto ni cómo funciona el asunto, ya lo explico por qué, que los cuerpos de alguna manera deben esperar la manifestación de la venida de Cristo para esa resurrección. ¿Sí? De hecho, él lo dice en esa respuesta. Exactamente. Y eso suscita cosas como, bueno, si eso va a ser así, entonces muchos creyentes creen en el mundo que cuando mueran no pueden ser cremados, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó a algún creyente dudar al respecto. Mi abuela, que era una creyente, digamos que tenía un conocimiento doctrinal limitado, y se le había enseñado, digamos, de una manera muy cuadriculada el asunto. Ella decía, por favor, cuando me muera, yo quiero que me entierren, porque si no me entierran, entonces no va a haber cuerpo que resucitar luego cuando el Señor ha prometido resucitaremos. Entonces, después de la muerte, tienen que preservar el cuerpo. No sé si a ustedes han tenido ese tipo de debates. Y antes de dar la respuesta, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Hagamos un sondeo. ¿Quiénes aquí dicen a mí que no me cremen? Va Adriana, Adri B. Sí, señor, sí lo escuché una vez en la carismática a una amiga, porque pues que cuando Jesús viniera por nosotros, pues no habría cuerpo, porque ya estaba quemado, entonces estaba en cenizas. Y pues a mí eso me generó como, pues en el momento yo, bueno, sí, sí, pero después yo pensaba, yo decía, pero pues se supone que el cuerpo es, o sea, es carne, ya quedó convertido en cenizas, el Señor viene, pero pues es por, digamos, resucitan es el espíritu, no el cuerpo. Entonces ya después pues lo vine entendiendo así, no sé si estoy errada. Ella dice que ella piensa. Imagínense. Eso me preocupa. Adriana se escucha con bulla, me parece, o soy yo. Es Adriana. Ya vamos a mirar. Adriana dice que ella después piensa que es en espíritu. Ya, ¿qué opinan los demás? ¿Qué opiniones tienen los demás? Preguntémosle, no sé. Pues yo pienso que no nos podemos encasillar en que nuestro cuerpo o nuestros huesos, porque pues ya la carne y todo eso se podrirá y ya se desintegrará la carne y los huesos quedarán. No podemos encasillarnos o encasillar el poder de Dios, que el poder de Dios, el Señor creó, si el Señor creó de la tierra, creó un ser humano, ¿cómo no va a poder crear a un ser humano con su poder y con todo lo que el Señor, y con su poder, con su omnipotencia, no va a poder crear un cuerpo nuevo, un cuerpo ya santificado completamente? Así hayan cremado el cuerpo físico. Entonces, de pronto, si pensamos que
que no nos cremen o que sí, que no nos cremen porque cómo vamos a resucitar, pues no estaríamos, digamos, siendo objetivos en creer en el poder del Señor, creería yo. Gracias, José. José afirma que es en espíritu que se resucita, algo así como lo que Adriana decía, o es en cuerpos físicos, o en alguna clase de cuerpo. No, me refiero yo es que pues igual nuestra alma, sí, pues obviamente morimos con Cristo, pues nuestra alma está intacta, pero si vamos a mirar en la parte de cuerpo físico, ya entiendo. Como para quitar ese pensamiento de que no me cremen o entiérrenme así, o entiérrenme mejor, para quitar, digamos, esa, ¿cómo se dijera? Esa falsa, no, ¿cómo es? Esa perspectiva errada, digámoslo así, Sí. para quitarla, entonces deberíamos de nosotros enfocarnos en el poder de Dios. Porque si fuese así, de que tenemos que, al menos tienen que estar los pedacitos de hueso en la tumba para que el Señor los reviva, entonces no estaríamos siendo objetivos en el poder de Dios. Es ese punto el que quería tocar. Ya lo entiendo. ¿Quién más tiene? Karen y Toño tienen opiniones acá. Sí, teníamos esa inicial, como que sería muy, muy extraño decir que no, pues que fuera un cuerpo físico resucitado, pues si Dios nos creó de la tierra, ¿ya? Con el lodo, entonces no necesitaría un cuerpo físico. Pero ahorita Toño acaba estamos acá conversando y acaba de decir que entonces el rapto es del cuerpo físico o del espíritu. Los cuerpos se quedan y solo sube el espíritu o el cuerpo se va. Entonces ahí quedamos con esa pregunta. Y lo otro es que el abuelito de Sara, él murió en la pandemia de COVID y ellos estaban aterrados, la familia de ellos, de que lo fueran a cremar por lo mismo. Y ellos aún sienten mucho dolor porque lo cremaron y dicen que no va a haber un cuerpo para cuando Cristo vuelva por sus hijos. Y yo pienso igual que José Luis, pues si la familia de ellos está aterrado por eso es porque no están conscientes del poder que tiene Dios. Porque como es todopoderoso, de esas cenizas él puede sacar el cuerpo. Él puede hacer todo. Pero, ¿saben qué pasa ahí? Que uno a veces trata de defender a Dios sin necesidad. Uno se imagina primero cosas como de las cenizas el Señor puede armar el cuerpo otra vez, cuando es apenas natural pensar que igual si se entierran, pues algún día se vuelve polvo eso. Creo que fue José el que dijo, o alguien dijo. O sea, a uno la crema y uno queda como polvo. Si a uno lo entierran y lo dejan ahí muchos años, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? ¿No se supone? Sí. Es exactamente el mismo. Mi abuelito lo entregaron en un cofre de metal, seguro eso hace. Con pedacitos de huesos. Sí, con pedacitos de huesos. Pero finalmente, pues, la diferencia entre un pedazo de cartílago a una falange, a un cofrecito de cenizas, pues no es como mucha, ¿no? O sea, sí, o por lo menos imagina la galleta, el apóstol Pablo fue decapitado. Claro que en la cabeza no la consigue. Imagina el Señor haciendo inventario. Ay, pero pero esta no es la cabeza. Ay, no fue que a unos apóstoles claro, sí, a los que decapitaron o a los que Santiago se dice que fue desmembrado. Sí. O por ejemplo, algunos hermanos acá de la carpintería que han perdido pedacitos de los dedos, hay que resucitan muchos. Entonces, exacto, entonces creo que hay un asunto acá que es importante. Ahora, primero aclaremos si hay resurrección de los cuerpos o no.
Voy a leer y les voy a compartir 1 Corintios capítulo 15. Que Y creo que es después le importante. leo una que tengo acá. Precisamente lo estaba Dice, leyendo. Entonces léalo, amigo. Vea, yo lo comparto y usted lo lee. Bueno, yo lo tengo acá. ¿A partir de cuál versículo dice Saulo que lo lea? Pues, Del 12, yo creo, ¿no? ¿desde cuál? Pues yo creo que desde el 12 es donde Pablo aborda el tema. ¿15-12? Sí, señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en alguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se edifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla a su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre estado, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual es el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Sigo leyendo? Hasta ahí no, hasta ahí está bien. Creo que es clara la
como toda la narración que está haciendo Pablo, y nos deja sin duda alguna la claridad de que habrá nuevos cuerpos, de que no es el espíritu. Ahora, esos nuevos cuerpos no pueden ser los mismos cuerpos nuestros, porque estos cuerpos que tenemos, estas carnitas y estos huesitos, diría su expresidente, esas carnitas y estos huesitos son bastante corruptos. Venga, le leo una que la rompe y esa va a ser. Échala, y ya seguimos analizando esto que vean lo que dice Filipenses, el capítulo 3. Voy al contexto. Filipenses 3, verso 17 en adelante. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bárbaro, ¿no? Tienen que los cuerpos ser... El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a tener cuerpos semejantes al cuerpo glorioso del Señor. Porque en esos cuerpos simplemente moriríamos ante su presencia. Porque estos cuerpos corruptibles no pueden soportar la gloria de Dios. Tienen que ser nuevos cuerpos. Unos nuevos cuerpos. Filipenses 3, el verso 17 al 21. Tiene que ser entonces un cuerpo renovado. Sí, que es glorioso para que pueda soportar la gloria de Dios. Claro. Y como leímos ahorita en primera, como leyó Snyder, ¿y quién se nos metió acá? Era lo que estoy leyendo Snyder. Sí, señora, lo que decía Snyder. Tienes problemas en el micrófono, creo. Sí, Adrianita, suena interferencia y suena como un cable que se está moviendo. Tengo que la notes. Ahora, es chévere lo que dice Pablo en el versículo 51 de lo que leyó Snyder. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el misterio que le está enseñando. Y cuando la Biblia habla de dormir, habla de morir. Entonces dice, no todos vamos a morir, sino seremos transformados. Pero todos seremos transformados. O sea, los que murieron serán transformados de alguna manera, haya o no haya huesos por ahí, estén las falanges completas o no, esté quemado mocho o no, haya sido cremado o no haya sido cremado, las personas resucitarán en un nuevo cuerpo. Pero los que no han muerto serán transformados también ahí. En cuerpos gloriosos. En cuerpos gloriosos. Pero no son esos cuerpos transformados en cuerpos gloriosos, serán cuerpos gloriosos. Exacto, porque si los cuerpos, no es como no sé, como los animes muestran que se bueno, no sabemos qué tal. No es como si Goku se transformara en Super Saiyajin. No, yo creo que este cuerpo quedaría, si estamos vivos en ese momento, yo lo que sugiero que interpreto ahí es, este cuerpo queda inservible, se fundirá ahí y tendremos... No, pues quedará ahí torcido. No, ¿cómo quedaría uno? Quedará por ahí torcido uno y el cuerpo nuevo entonces empezará. Pues vuelvo al 21, mira lo que dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces sí puede ser una metamorfosis así interesante. Para los que no mueren. Sí, porque los que mueren ya sabemos, los que duermen, los que ya han muerto, ellos sí con cuerpos gloriosos, y los que tienen cuerpo transformados en cuerpos gloriosos. Pero que ya está muerto igual. Le dan cuerpo glorioso. ¿Y se girará? No. Sí, así que no se preocupe si usted piensa que
lo van a volver talco. Además, imagínense lo siguiente, para aquellos, no sé si fue Toño de pronto que nos comentó que alguna persona estaba muy preocupada porque a alguien la habrían cremado. Imagínense lo injusto que sería que la salvación y nuestro acceso a la vida eterna dependiera de nuestros familiares que se quedaron acá. O sea, que uno haya durado toda la vida buscando al Señor y que solo por ya uno muerto que no puede decidir sobre el cuerpo, el familiar decidió esto que yo le dije que lo enterráramos, pero cremémonos, que eso vale mucha plata. Imagínense que dependiera de otro ser humano que nos salváramos. Eso creía mi abuelita. Ella decía, si ustedes me creman, se pierde todos esos ahorritos que yo había hecho acá en el cielo. Pero pues creo que sería muy injusto y iría en contra de lo que hemos estado estudiando. Pero creo que la mamá de mi mamá pensaba la misma vaina. Tuvo que haber sido que algún evangelista de aquella época de pronto predicó ese asunto, se popularizó la vaina, y pues como son temas que despiertan mucho interés, mucho misterio, mucha mística, pues de pronto se popularizó, y por eso muchos creyentes de aquella generación pensaban, y muchos hoy en día han recibido ese conocimiento. Pero lo que leemos de la Biblia es que tienen que ser cuerpos nuevos, transformados, y que el Señor puede transformar un grano de ceniza, o de la nada puede hacer cuerpos, como ya algunos dijeron. Pues analice la declaración bíblica donde es: Dios transformará los cuerpos de nuestra vergüenza en cuerpos semejantes a su cuerpo glorioso. Entonces no se preocupen, si usted se mochó por ahí un dedito, tranquilo que en el nuevo cuerpo va a estar. Ahora, yo siempre he querido, voy a leer un texto que está en Lucas 24, Lucas 24, cuando el Señor acompaña ya resucitado 24:36 a los del camino de Maús. Entonces okay. voy a compartir acá. Exactamente. Entonces Lucas 24 dice: ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. ¿Qué había sucedido? Pues había sucedido que Jesús había muerto y había resucitado. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Y ahí donde entonces uno empieza a pensar, ¿cómo fue ese impedimento para que lo reconocieran? Tuvo una transformación Jesús en su aspecto, lo vieron ellos diferente. ¿Cómo fue el asunto? Ahí queda como un misterio por resolver. Y él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona de Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, y ahí empiezan a explicar todo lo que pasó. Y al final, entonces, dice el 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Maús, y al final del viaje Jesús hizo como que iba a seguir, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está acercando la tarde, haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y le bendijo, luego partió, se los dio a ellos. De pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Entonces, yo creo que acá también hay como un asunto de que incluso el mismo cuerpo del Señor Jesús sufre alguna clase de modificación para que ellos no lo puedan reconocer. Pues mire lo que dice, recordemos lo que acabamos de leer. Él dice que los cuerpos de nuestra vergüenza serán transformados en cuerpos, ¿qué? De gloria. Gloriosos, semejantes al de ¿quién? Al de Cristo. Al de Cristo. Entonces miremos en la resurrección de Cristo
cómo fue el cuerpo del Señor cuando los discípulos lo vieron. Dice la palabra del Señor en Lucas 24, el verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. Esto es cuando Él resucita entre los muertos. Y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo así, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Voy hasta ahí, pero entonces uno se está dando cuenta que el Señor no solo tiene un cuerpo glorioso, sino su cuerpo es que palpable, que puede consumir alimentos y que le dice a los discípulos, hey, un espíritu no puede ¿qué? No tiene carne, no tiene carne, no tiene cuerpo, pero el Señor tiene un cuerpo glorioso porque es un cuerpo que puede aparecer y desaparecer a voluntad. Es un cuerpo que es incorruptible porque no muere, y es un cuerpo que es glorioso porque ya está lleno de la gloria de Dios, está impregnado de Dios mismo, ¿no? Entonces, para responder como uno de los primeros cuestionamientos que hicimos hoy, los cuerpos son cuerpos, no son espíritus. Sí, pero ya sabemos que son cuerpos que ya son eternos, ¿no? Cuerpos glorificados. Entonces ahora resolvamos el asunto de la temporalidad. El asunto de la temporalidad, ¿qué es? Jesús le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Total. Pero otros textos nos sugieren que los cuerpos quedarán enterrados o cremados o lo que sea, hasta la venida de Cristo, donde resucitarán. El Señor les dará cuerpos gloriosos. Les dará cuerpos gloriosos en una resurrección. Pero entonces, ¿qué pasó con el ladrón? Porque si ese mismo día quedaba en el paraíso, o sea, ya estaba disfrutando de la gloria de Dios. Claro, él estaba en la gloria de Dios, pero no tenía un cuerpo glorificado. Porque está escrito para el hombre que muera una vez y después el juicio. Pero ahí hay dos facetas. Si yo muero esta noche, yo me voy con Cristo, Él es mi Redentor. Claro. Pero yo voy a la presencia de Dios, pero aún no me ha dado un cuerpo glorificado. ¿Por qué no me ha dado un cuerpo glorificado? Porque no ha venido el tiempo del reino del Mesías para tener cuerpos gloriosos como el de Jesús, que se manifestó cuando Jesús visitó a los discípulos. Claro. El asunto es que el juicio es en la segunda venida también. Y Elías, pues hay una cosa que temporalmente... O sea, quitaron ese remolino y la quitaron. Nosotros le agregamos nosotros ficción, pero sí puede haber sido pero evidentemente Claro. Dios tuvo que haber glorificado el cuerpo del profeta Elías para que el profeta Elías pudiera ser arrebatado por el Señor y si no hubiera caído fulminado. Porque la Biblia dice... En el momento en que lo saca de la carroza y va a subir. Tiene que haberlo transformado en el momento en que lo arrebata, porque la Biblia dice que no hay hombre que vea al Señor y viva para contarlo. Sí, no se resiste. Sí, igual como... No ha sido el único, porque por ejemplo Enoc también dicen que caminó con Dios. Y yo pensaría que Moisés, que no se encontró... no, Moisés, no. La tumba... El cadáver de Moisés se lo pelearon. Se lo peleaban, pero no, realmente no apareció. Es una teoría de que por eso Elías y Moisés
aparecen en la enramada cuando Jesús ora. Cuando Jesús se transfigura. Cuando Jesús en la transfiguración. Entonces puede que Moisés también haya sufrido de ese tipo de transformaciones. Bueno, pero volviendo a lo temporal, voy a plantear una teoría. ¿Del ladrón? Sí, del ladrón y de todo lo demás, porque para conciliar las dos ideas, unas no encajan en el tiempo y otras no encajan en la eternidad. La eternidad, me gustó una descripción, creo que fue de Sproul, que alguna vez leí. Algunas veces yo he usado el ejemplo de un papel, pero Sproul usaba un ejemplo y es Dios estando en una dimensión diferente, que es la eternidad, cuando nuestras almas al momento de morir pasan a ese plano. Es como si Dios estuviera en la cima de una montaña y al lado de abajo hay un río, que quienes van por el río no pueden ver todo el río, sino tienen que arrancar en un punto y seguir por el río hasta que llegan al final, mientras que quien tiene la óptica aérea o desde arriba ve el río al tiempo del inicio y al tiempo del final. Totalmente. Espero usar la analogía para decir, es como si el río fuera el tiempo, y desde la eternidad la percepción del tiempo es prácticamente la misma. Entonces, con el alma, ¿qué pasaría? El alma pasa de allá, de ese río, es extraída a otra dimensión, que es la eternidad, donde el tiempo finalmente es un vector físico, ese vector no existe. Pero el cuerpo que queda acá sí queda en ese vector, queda como en el río. Entonces, ese río lo va a llevar hasta que termine, en algún momento se va a acabar el tiempo, y en ese momento ocurrirá la resurrección, que empatará de alguna manera con el cuerpo glorificado que ha sido, con el alma que ha sido extraída. Es una cosa que como que revuelve una partecita. Es una muy buena analogía. Es como que el cuerpo queda acá, nuestra alma va a la eternidad, pero al final cada cuerpo va a tener que terminar un día. Algún día se va a acabar, en la segunda venida va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, habrá una nueva Jerusalén, y en ese momento empatarán las dos cosas, como van a ser convergencias. Nosotros lo entendemos, pero ¿cómo podríamos hacerlo? No puedo explicarlo ya. No, pero para que puedan ellos sí, pero más allá de esa analogía, poderlo explicar a la luz de la palabra del Señor y comprender que a la luz de la Biblia ya tenemos claro que el Señor nos va a dar cuerpos glorificados. Esos cuerpos glorificados son cuerpos que se pueden tocar, pero que no son corruptibles. No conocerán ni la muerte, ni el paso del tiempo, ni el sufrimiento, ni el pecado. Claro, porque cuando hablamos de corruptibles que puede pecar, ¿no? No hablamos de cuerpos gloriosos. Entonces, ¿por qué sustentamos esto? Por lo que la Escritura ya nos dice cuando dice el apóstol Pablo que un día tendremos cuerpos gloriosos semejantes al de ¿quién? Al del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya sabemos que eso es inherente a si lo cremaron, como a Pablo lo decapitaron, o si como a Santiago se cree que lo desmembraron por todo. Cuando lo desmembraron mandaron pedazos de Santiago por Santiago antiguo del apóstol. Pero el hermano de Jesús o el hermano de Juan y Jacob. El primero que matan, el primero que manda a pelar era el hijo de no, el Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. El hermano de Juan. Listo. No sabía hacer. Entonces José Luis tiene la palabra. Está muteado, amigo. Sí, señor. O sea, de todas maneras, surge una incógnita no, sino una reflexión acerca de que, digamos, nuestros cuerpos serán gloriosos, transformados por el Señor, pero con la similitud del que tenemos ahora, ¿cierto? Porque si miramos al del Señor Jesucristo, ya glorificado, Él tenía similitud ya a la cual Él tenía... Ellos lo reconocieron, de hecho ellos lo reconocieron y pensaron que era un fantasma.
Sí, pero sí, con sí. forma de Pero hombre. lo reconocieron. Claro. Y Claro, si entonces comía, habrá una tiene similitud. que tener esófago, laringe o alguna cosa parecida y estómago, ¿no? Ya. Pues me imagino, ¿no? O un triturador en la campanita acá. Algo que desaparece Lo cierto es que es un gran misterio para nuestro kilo de cerebro. Claro. Pero lo cierto es que Dios, quien hace promesas, tiene el poder y los recursos para cumplirlas. Rafa dice, la palabra original será cuerpo. ¿A qué se refiere, Rafa? No le entiendo la pregunta. La traducción será cuerpo. ¿Qué tal la traducción sea otra? O sea, no sé, el único. ¿De qué texto exactamente, de Rafinch? Sobre los cuerpos serán transformados. Estaba buscando, a ver. Listo, si encuentran nos bota el dato. Pero yo entonces creo que sí podemos ir como haciendo una conclusión de estas dos preguntas. Vuelvo a compartir el catecismo. Ya después de tertuliar, usualmente la pregunta y la respuesta del catecismo se entienden mejor. Entonces volvemos a leer las preguntas y las respuestas. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Después de la muerte, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. Y acá tenemos que aclarar entonces que cuerpos, no importa el estado de cuerpo, si fue esparcido en el mar y se lo comieron los peces y se volvió popó de peces, o si es un poco de un carramán, sí. Allá. Y si de pronto ya es solo los huesos y es una tumba de esas tumbas en Enes. Una fosa común. Sí, una fosa común y sacaron los huesos y la bolsa se rompió y un hueso se lo llevó un perro por allá en el hocico. El Señor igual le va a dar un cuerpo glorificado. Van a resucitar. Esa resurrección, ¿cuándo tendrá lugar? No está acá, pero lo leímos ya. Tendrá lugar en la segunda venida del Señor. En esa segunda venida ocurrirán un montón de cosas. Alguna vez hicimos una tertulia de eso. En la segunda venida es el juicio. En la segunda venida de Cristo también miramos que es cuando se va a acabar. Dice que la luna se teñirá de sangre y no sé qué. Y la Biblia pareciera dar a entender que el universo como lo conocemos o se va a acabar o va a sufrir una transformación también extraña que no sabemos. Pero ese día acaba como esta era, o sea, o este paradigma en el que estamos. Y no sé si vendrá una cosa nueva o solo será Gran Jerusalén, o ahí sí no sabemos qué puede pasar, pero puede pasar cualquier cosa porque pues Dios es todopoderoso. La otra pregunta era, ¿qué beneficios recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? Bueno, cuando resucite entonces en gloria, esos cuerpos, los creyentes, serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en la perfecta bendición de gozar plenamente de Dios por toda la eternidad, porque dice que serán reconocidos públicamente porque se va a entender que van a haber dos clases de resurrecciones. La primera fueron las primicias, que fue Cristo, y es muy correcto creer la doctrina de la resurrección, porque como leímos en 1 Corintios 15, si no creyéramos en la resurrección significa que no creemos que Jesús resucitó, y todo lo que creemos sería inútil, dice el apóstol. Realmente seríamos motivo de burla. Motivo de conmiseración, de lástima por parte de la gente. Estos pobres predican un montón de esperanza, pero finalmente no hay esa tal esperanza. No la creen. Entonces, si hay resurrección, debemos estar confiados en que la habrá, y por eso es que nos hemos entregado al Señor, y como resultado también el Señor nos ha permitido gozar de la vida eterna. Ahora, la Biblia dice que primero Jesús fue, luego fue resucitado, luego los creyentes, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Significa que los que no están en Cristo resucitarán también después, porque todos tendremos que enfrentar el juicio. Ese es el motivo de la resurrección. El asunto es que los que no resucitan en Cristo no tienen el beneficio de ser transformados en cuerpos de gloria, porque ellos no van a entrar finalmente a
gozar de la presencia de Dios por la eternidad, sino pues de la condenación eterna. Entonces no necesitan ser transformados porque no van a estar delante de Dios. Así que, pues yo creo que con eso podemos como resumir esos dos puntos. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna incógnita, un aporte, una opinión adicional a lo que hemos dicho ahorita? No, todo bien. No hay preocupaciones por cremaciones, por vainas así raras. ¿Alguno de ustedes, a pesar de lo que hemos dicho hoy, dice, no, yo sigo pensando en que a mí, por favor, me entierren y que el carramán me lo tengan ahí bien conservado? ¿O alguno de ustedes ha pensado en balsamar? En criogenia, que está caro. O momificarse. Me vi un documental de un man que se le murió su bebé. La niña tenía cáncer y el man mandó, el man es por allá de Asia, y mandó la niña a Estados Unidos a meterla en criogenia, y el man va y visita a la bebé congelada, no se le ve la carita ni nada, sino en un sarcófago de metal, pues con toda la indumentaria, la parafernalia para mantener la niña y congelar. Él dice, no, yo soy científico, estoy esperando que podamos avanzar para resucitar a mi hija. El man la congeló ahí en el tiempo. Sí, el man está obsesionado con que va a llegar el momento en que pueda volver a rehabilitar ese cuerpo de vida. Ok. Ya que toca el tema de los niños, yo creo que los niños también resucitarán con cuerpos gloriosos. Con cuerpos gloriosos, aquellos niños que murieron, porque creemos, ya esa tertulia la tuvimos, creemos en la salvación de los niños, aunque también creemos en que los niños nacen con una herencia del pecado de Adán. Eso lo estuvimos estudiando en Romanos capítulo 5, no sé si lo recuerdan. Y aunque creemos que todos los hombres nacen en pecado, creemos que los niños son salvos. Por la gracia y la soberanía de Dios creemos que es así. Ellos también serán parte de esa resurrección de los muertos, y también aplica para ellos todo esto que hemos hablado. ¿Qué dudas quedan? ¿No? Ya nos rindió. Otro quiz para irnos. Yo quisiera preguntar, digamos, el hecho de que algunas personas en otras religiones crean que, bueno, no me acuerdo en cuál religión, pero que crean que al entregar su vida por X va a resucitar en otra persona. ¿Eso es una mala interpretación de la Biblia, o eso es de otro libro de la Torá o algo así? Yo no entendí. Tú dices como los suicidas de Al-Qaeda, ¿sí? Ajá, que ellos dicen, pues, uno da la vida por Alá o por el Dios que ellos crean, y creen en la resurrección, o sea, que eso es como una ganancia, pero que resucitan en otras personas. No, eso es el Islam. Y el Islam tiene como libro sagrado el Corán. Hay que hacer una aclaración ahí, es que no todos los islamistas son suicidas. Al-Qaeda es un grupo sectario que ellos mismos, la mayoría de musulmanes, no lo considera como una doctrina, digamos, estándar de sus creencias. Ellos creen que son grupos extremistas radicales. La yihad, ¿no? La guerra santa. Sí. Son locos, básicamente, que usan la religión como una excusa para eso. No todos los islamistas creen que morir les da o sacrificarse por otra persona da esa retribución. Yo me imagino, yo no he sido experto en el Corán, que tiene que ver con alguna malinterpretación que hay de algún texto de ese libro, en el que ellos creen que por hacer eso lo lograrán como una redención o alguna cosa así. Pero yo creo que si el Islam mismo es una distorsión del cristianismo, una gran distorsión, entonces imagínense una distorsión de la distorsión. Imagínense que es una distorsión tan brutal, Aleja y amigos, que el Islam es una religión que tiene como fundamento el anticristo, porque ellos niegan a Jesús como el Cristo. Y dice que todo el que niega que Jesús es el Cristo es un anticristo, dice Juan, ¿no? Entonces, imagínate el espíritu del mismo anticristo
y no hablamos de una persona, porque hay que entender que el espíritu del anticristo es desde la época en que el Señor Jesucristo viene a nacer, en donde lo intenta matar Herodes. Herodes es un anticristo. A veces sabe que nacerá el rey de los judíos. Entonces vemos de generación en generación cómo han nacido personas que han recibido o han decidido vivir para perseguir el verdadero cristianismo y para ser anticristos, ¿no? Entonces, pues no es la excepción en este caso del Islam, con grupos tan extremistas como Al-Qaeda, como ya la Yihad Islámica, como el Al-Fatah. Son exactamente iguales, ellos niegan al Señor Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo Redentor, y niegan a Jesús como Dios. Aparte de eso, no solamente como Redentor, sino como Dios, sino como un simple profeta, uno más de muchos que el Corán pues menciona. Entonces, claro. Saulo. No. Es que con el Islam ahí ese es el yihad. Es que el yihad, algunos lo toman como una lucha interna y otros, como Al-Qaeda, ya es como una lucha contra los demás. Entonces, que todos los que no creen en Alá, esa es la diferencia, pero es como una interpretación del Corán, según lo que yo he estudiado. Sí, de hecho creo que usted fue el que defendió el islamismo cuando hicimos el ejercicio de religiones en su casa, ¿no? No me salga que se va a volver el no se acuerda que hicimos sí, yo me acuerdo, total. Así es la defensa de nuestra fe. Sí, claro. Entonces, el Islam es una doctrina equivocada, una distorsión del cristianismo, donde la mayoría no son suicidas ni locos, son simplemente personas equivocadas en la interpretación de la doctrina y de la historia abrahámica, pero dentro de ese grupo hay personas locas, suicidas, que utilizan esa falsa enseñanza para hacerlo. Imagínense que incluso en el cristianismo, que nosotros decimos es la correcta enseñanza, hay gente loca y hay gente que incluso se ha suicidado también colectivamente, supuestamente estando en la creencia bíblica correcta, se supone, porque claramente no la entendieron bien. Pues imagínense, ahí para allá cualquier persona loca puede existir. Alguien escribió en el chat, miremos. Andrea Lozano dice, Juan 16, 2 y 3, de pronto tiene que ver algo. Leamos Juan 16, 2 y 3. Juan 16, 2 y 3 dice, los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Sí tiene que ver. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Sí, correcto. Sí tiene que ver. Muchas gracias a Andy Snyder. Y hay que entender también, ¿no? Pues que el Islam es una religión relativamente nueva versus el cristianismo, ¿no? Porque el Islam nace en el año 622 después de Cristo. Han pasado 622 años y ahí empieza el camino del Islam con el profeta Mahoma. No es una religión antigua. Sí, es una distorsión del cristianismo. C.S. Lewis, escritor de las Crónicas de Narnia, profesor de lenguas y de no sé qué más cosas en Oxford y un letrado. Sí. Él era apologeta también, él era cristiano y era apologeta, y él dice que hay dos religiones que cualquier persona que no es creyente, digamos, de nada, debería tomar muy seriamente y analizarlas y descubrir cuál de ellas era la verdad. Él dice, una de esas es el cristianismo y otra es el hinduismo. Pero él hace una aclaración. El islamismo es una distorsión, es una herejía del cristianismo, y el budismo es una herejía del hinduismo. Entonces, y luego él dice, luego analizar el hinduismo, que es una posición muy seria, y el cristianismo, uno puede decidir cuál de las dos tiene más, que es más plausible o tiene más
racionalidad y una fe más sensata de explicar, y él dice, es el cristianismo entre esas dos, pero de hecho le quita cualquier grado de seriedad al islamismo y al budismo. Al budismo, al budismo no, sino estabas hablando ¿El de hinduismo? el hinduismo. El hinduismo tiene una fractura terrible. Estábamos estudiando algo en cosmovisión cristiana, una clase, un profesor espectacular, y él decía que el problema del hinduismo es que, a diferencia del cristianismo, el hombre y la mujer en el cristianismo fueron creados a imagen y semejanza de Dios, los dos, aunque cada uno desarrolla un rol diferente. Hombre y mujer, Dios los creó, dice la palabra. Pero en el hinduismo, la mujer nace mujer como consecuencia de haber sido muy mala como hombre, y en su resurrección, para pagar por lo que hizo mal en su anterior vida, nace mujer. Entonces, O sea, degrada a la mujer. sí, la mujer, de hecho les contaba a unos amigos que en Cosmovisión Cristiana estábamos estudiando algo, y es que cuando la mujer se casa en el hinduismo, le lava los pies a su esposo y luego se toma el agua de esos pies que lavó. ¿Podemos hacer ese ritual en la iglesia, pastor? No, con el fin de mostrar la posición que tiene la mujer en el matrimonio. En el hinduismo, no, es brutal, porque la India es uno de los países más poblados, similar a China. Tiene más de 1.500 millones de personas, India, y la mujer, nacer mujer en India es una degradación tan terrible que muchas niñas son abandonadas. No solo abandonadas, sino nacen y las mamás las repudian, y los médicos que los dan a luz también las repudian. Las mujeres son hombres pecadores en vida. Sí, las mujeres son, según ellos, que fueron muy malos. Exacto, exacto. Entonces, las enormes fracturas que tienen las bases del hinduismo y las grandes sustentaciones que le da el cristianismo a la creación, tanto de hombre como mujer, definitivamente dejan ver a grandes rasgos las fracturas que tiene la filosofía y la ideología de la ¿Será religión. que la mujer decía luego era muy cansona y por eso él decía de pronto que era un poquito seria la casa? No, él lo decía desde el punto de vista de los orígenes y las raíces de ambas. Ya analizando la enseñanza y la coherencia de ellas, es donde dice, no, definitivamente el cristianismo es la que... Pero desde las raíces, él dice, tiene una raíz muy, muy antigua, y el budismo se desprende de esa raíz, lo mismo que el islam se desprende del cristianismo, de alguna manera. Creo que ya, vea, la Chela dice que ni con cuerpos glorificados me tomo esa agua. Debe ser que el Chelo tiene un olor de pie bastante fuerte. Claro, debe tener una pecueca platanera. Eso habla muy mal del Chelo. Andreita sí dice que yo vi con un pancito, se lo pasa. Sí, está diciendo así, que ella dice que ella moja el pan ahí, tan, dice, mi bebé. Dice que con pan almohada nada. Bueno, ya nos desviamos como a tres temas diferentes. Vamos a dejar hasta ahí la tertulia, espero hayan aprendido acerca de la muerte, de la resurrección de los creyentes. Adrianita, ¿te quedó claro el tema? Espero que te haya quedado claro, y a todos los demás, no solo a Adrianita. Y a los que estaban preocupados o que tenían un familiar preocupado por el asunto, que puedan quitarle ese peso de encima y decirle, mire, la Biblia dice esto, no se preocupe. Señor. ¿Puede decir a ellos al Aleja F hace una pregunta acerca de si la resurrección es para los animales. Sí, pero es que siendo las 10:30 me da susto que arranquemos una tertulia nueva. Ya. Y terminemos. Un consejo antes de irnos, decirle a nuestros familiares que cuando muramos, pues que hagan una cotización, si en ese tiempo saldrá más barato quemarnos o enterrarnos. O como esa película que vimos, que dicen cómo está, que está más barato. Hay una película que es con este señor que el que hace de árbol en el Señor de los Anillos. ¿Qué árbol? Señor. Ahora está de moda volverse un árbol. Entonces, en esa película ellos viven como en el bosque, homeschool. Yo soy Groot. Cazan animales para vivir. Y viven ahí como en un bus, en el bosque.
en una casa, no me acuerdo ni en qué bien, sí. Y viven en el bosque. Y la nena, que es una persona muy estudiada y demás, les deja una nota y le dicen, cuando me muera, porque ya está enferma, por favor me creman, y buscan un centro comercial y en un inodoro botan y bajan la cisterna. Y entonces hay una escena que se va el man, el viudo, con los hijos ahí, y echan las cenizas de Que a los niños les enseña a cazar y todo. Eso es esa película. Ok, qué películas. Esa cotización sale más barata porque en un centro comercial cualquiera. Totalmente. Entonces ya saben que no hay que derramarse la cabeza con eso. Digan a los familiares que lean Génesis 3, así son los mayores de su cara. Señora. Andrea quiere establecer una doctrina fundamental para las charlas con las personas que creen. Grosero, no es una teoría. ¿Qué? No, Una doctrina fundamental, no. No, que yo dije que leerle Génesis 3 pilas que el apóstol casi escupe el tinto. Acuérdate que polvo eres y que al polvo volverás. Entonces ya relájese, no pasa nada que lo tengamos que cremar. Sale más barato, lo vamos a cremar. Pero cuando ustedes les digan, no vayan a hacer la subida de hombro así, pero relájese, que no le vayan a hacer así a la persona, sino ustedes lo dicen sin subir los hombros. Bueno, vamos a terminar la tertulia. Terminamos, sí. Y no quiero pasar por alto. Si cierras ahí y leo la última pregunta. Aquí. Sí, mire, dice acá, ¿qué beneficio recibirán de Cristo los creyentes después de la resurrección? Levantándose en gloria en la resurrección, los creyentes serán públicamente reconocidos y absueltos en el día del juicio y entrarán en la perfecta bendición de gozar plenamente de Dios por toda la eternidad. Ya puedes poner el zoom. Zoom de la junta. Apocalipsis 3 dice algo preciosísimo y yo quiero que ustedes se apropien, interioricen y llenen su mente, que es su corazón, de estas verdades gloriosas, para que ustedes puedan mirar hacia ese futuro glorioso en Cristo, llenos de un gozo que no nos produce ni comprar carros, ni comprar motos, ni tener plata, ni tener títulos. Nada puede provocar este gozo, y es el de este momento que les voy a leer en Apocalipsis 3, el verso 21, y dice Jesús a la iglesia: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Oh, qué lindo! Yo sueño ese día, parcero, a lo bien. Yo creo que lo más lindo no va a ser sentarme en el trono, sino sentarme al lado de mi Señor y de mi Padre Celestial. Lo vuelvo a leer. Guarda esto en su mente, amado iglesia. Al que venciere, dice Jesús. Apocalipsis es una revelación de Jesús a su amado discípulo Juan en la isla de Patmos, una isla prisión de los romanos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche tan linda. Gracias por la familia en Cristo que nos has dado, Padre. Gracias porque de nuestra familia tú eres el Padre. Jesús es el primogénito entre todos nosotros y tu Espíritu Santo, el que pastorea a la iglesia a la luz de tu palabra. Señor, gracias por tan grandes y hermosas promesas, por la esperanza de la resurrección de entre los muertos con cuerpos gloriosos semejantes al de nuestro Señor Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre Celestial, porque a los que vencieren, a los que guarden la fe, a los que guarden la esperanza, a los que guarden el amor por tu palabra, por tu verdad, Señor, a los que vencieren, tú les darás el regalo de sentarse con Cristo y contigo, Padre, en tu trono. Gracias por ese regalo. No lo merecemos, no lo podemos comprar, no podemos retribuirte, pero que no queremos vivir agradecidos, sirviéndote un día a la vez, entendiendo que nuestro estímulo eres tú, Señor. Nuestro estímulo es estar a tu lado y un día llegar a la eternidad y escucharte decir: venid a mí, benditos de mi Padre,
a lo que yo he preparado para vosotros. Señor, gracias. Bendice a todos nuestros hermanos, que tus palabras se queden en nuestra mente, alumbrando nuestras decisiones y recordándonos nuestro destino eterno. Es estar contigo, es amarte a ti y disfrutarte desde ya, Señor, en cada cosa que hacemos. Hoy, Señor, bendice a cada amigo y hermano con nombre propio. Señor, alienta al desanimado, desenmaraña las confusiones del que se siente confundido. Alienta el espíritu de aquel que se siente cansado, Señor, y afírmanos en tu verdad. Tus palabras son verdad, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por el mérito de Cristo. Amén y amén. Amigos, un abrazo enorme. Los amamos un montón en la batalla y ya saben, al que venciere, el Señor le dará el privilegio de sentarse con Él en su trono y con su Padre celestial. Los amamos un montón, locos, en la batalla.